Noticias con Paco Ramírez. Ya lo comentábamos el viernes, hay muchos pendientes del gobierno y la salud es sin duda el más sensible para la población. 7 años de desabasto de medicamentos, 1 año de Sheinbaum y en por lo menos 3 ocasiones se dijo que estaba resuelto o controlado en el marco de la compra consolidada. Y apenas el sábado la realidad, poco a poquito vamos avanzando, ha dicho. Hoy, ante la amenaza del sarampión presente en todo el país, el escenario se vuelve de alto riesgo. Vámonos con el dato y la acidez periodística de Jorge Chaparro. Te ofrezco un dato. Ahora sí, en todos los estados del país hay al menos una persona infectada con el virus del sarampión, una enfermedad que México erradicó desde el lejano 1995. El avance de México y de toda América Latina llevó a que en 2015 y 2016 un comité internacional declarara al hemisferio libre de esas enfermedades. Éramos la primera región del mundo en alcanzar esa distinción. Pero llegó 2018 y sobre todo 2019. Un cambio en la estrategia gubernamental para la adquisición de medicamentos provocó el desabasto más agudo de los últimos años. Se suspendió la Semana Nacional de Vacunación. Alrededor de 2.6 millones de niños recién nacidos hasta 6 años dejaron de recibir la inmunización. Para 2020 la cifra ya era de 3.4 y al final del sexenio representaban 6 millones los niños no vacunados. Nadie podía saberlo. Claro que se sabía, pero en su política de austeridad republicana, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó de comprar las vacunas necesarias. La administración de López Obrador se excusa en la pandemia de COVID, pero igual en 2009, su archirrival Felipe Calderón enfrentó la pandemia de influenza N1H1. Sin embargo, las campañas de vacunación masiva no se detuvieron. Aunque se trató de corregir el rumbo, ya era tarde. Millones de niños están expuestos al contagio y si este se mantiene por 12 meses, se considera que se restableció la transmisión endémica y por tanto la enfermedad corre más rápido entre la población. De acuerdo con cifras del actual gobierno en México, solo en 2024 y 2025 hay 7.131 casos confirmados, 24 defunciones y presencia en las 32 entidades. Tan solo en los primeros 18 días de enero el número de casos sospechosos alcanza 1.510, pero confirmados ya suman 703. El abasto de medicamentos es otro tema que hay que poner sobre la mesa. Al menos desde junio el gobierno federal no ha podido tener ni de cerca un abasto de 90%, como ha presumido en repetidas ocasiones. Lo más que pudo es un 85% en julio, pero cayó hasta el 72% en septiembre y en diciembre registró 77%. Sí, van a decir que fue por el incumplimiento de proveedores, pero lo cierto es que es más por su incapacidad. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Así es, Jorge, muchas gracias. 7,000 casos en el último año. Podría parecernos, poco lejano, pero son 7,000. Y lo más importante hoy es que hay, hasta donde tenemos información, presencia ya de sarampión en todo el país. Y bueno, justamente por ello establecemos comunicación con el doctor Alejandro Macías, infectólogo e internista. Doctor Alejandro, no hemos platicado, feliz año y te agradezco que nos regales unos minutos para tratar de entender en qué punto estamos del sarampión y si nos debemos de alertar o alarmar. Buenas noches. Sí, Paco, a tus órdenes. Sí, eso ya es algo que estaba de alguna manera anunciado. La tasa de vacunación en México era muy baja y desde que salieron los primeros casos en Chihuahua era más o menos de esperarse que se iba a generalizar en el país, porque el sarampión no perdona. Entonces, estamos viendo algo que ya se esperaba y que, bueno, hasta donde entiendo ya se ha vacunado en México a más de 10 millones de personas y eso hace, pues,
alguna esperanza de que en el 2026 se pueda volver a tomar control. Ya se restablecieron las semanas de vacunación, se está vacunando intensamente, pero casi seguramente el sarampión va a estar en todos los estados de la República y muy probablemente también, pues México va a perder digamos, el estatus de país libre de sarampión, lo cual, bueno, puede ser un desdoro, digamos, pero a la larga se tendrá que recuperar si todo este año se sigue vacunando con intensidad como se pretende hacer. A ver, dime una cosa, doctor. Se perdió, por lo que acabo de escucharte, se perdió el control epidemiológico, concretamente en el caso del sarampión, y si esto es una evidencia de que el sistema de vacunación ha colapsado. Bueno, mira, la respuesta es, digamos, sí para las dos cosas, pero hay que matizar algunas cosas. Mira, sí. El sarampión ya había avisado desde antes de la pandemia, ¿eh? De hecho, ya había más de 100, 200 casos antes de la pandemia y se detuvo solamente por el distanciamiento social. Pero también es verdad que en la administración actual se recibió una verdadera bomba de tiempo, ¿eh? Era ya muy difícil de detener, puesto que no se incrementó la vacunación. De hecho, no solo no se incrementó, sino que la vacunación cayó sustancialmente y el sarampión no perdona, ¿eh? Entonces, se recibió ya así digamos, como te decía, una bomba de tiempo, y ahora recuperar el estatus y volver a recuperar el control del sarampión, pues yo creo que va a tomar por lo menos todo el 2026. Alcanzaba yo a leer, si no tengo mal el dato, doctor, que la UNAM mencionaba que incluso habría que estar pendientes porque podría ser más letal que el COVID, o al menos la propagación mucho más grande. Mira, yo creo que ya en este momento, puesto que yo creo que en México se tendrán que vacunar al menos unas 20 o 30 millones de personas para volver a tomar el control, ¿eh? Porque como se dejó de vacunar sobre todo en los primeros 5 años, que ese es el principal grupo que mantiene, digamos, la inmunidad del rebaño, entonces ahora no solo hay que vacunar a los niños, también hay que vacunar a los adolescentes y a los adultos. Entonces, ya no va a ser tan fácil. Yo creo que va a tomar vacunar a por lo menos 20 o 30 millones. Hay tiempo para vacunar, y te digo si hay tiempo porque no sé si hay vacunas, ¿sí? Y una más, no veo una campaña de empuje, vamos, para que la gente sepa que estamos en esta situación y que hay que irse a vacunar. Mira, una gran ventaja en México es que no hay prácticamente, tienen muy poco poder los grupos antivacunas. Entonces, entiendo que ya van más de 11 millones de dosis de vacunas, en lo que ha partido desde que se empezó este brote. Entonces, creo que el paso es razonablemente bueno. La restauración de los días nacionales de vacunación, que nunca debieron haberse quitado, como pasó en la administración anterior, creo que también es un buen paso. Y hay que decir que esto va a tomar tiempo, dinero y esfuerzo, ¿eh? Entonces, yo creo que va a tomar todo el 2026. Yo creo que si ya ahorita vamos en 11, 12 millones de habitantes vacunados, creo que en el 2026 se pueda ya tomar el control de esto otra vez, ¿eh? No debemos ni tendríamos por qué preocuparnos de que esta vacuna caiga en el grupo del desabasto. Hasta donde yo entiendo, están ya comprometidos al menos 20 millones de habitantes de vacunas, ¿verdad? Ahorita 20, pero yo creo que se van a necesitar por lo menos 30 millones. Entiendo que no ha faltado, pero eso sería cosa de pedirlo, de que nos lo explicara un poco mejor la Secretaría de Salud. Yo entiendo que tienen ya planeado la compra de al menos 20 o 30 millones, ¿eh? Recomendaciones, doctor Macías, para quienes nos están escuchando en Mega Noticias, ¿qué hacer antes de que una situación se salga de control? Sí, mira, todos los niños menores de 5 años hay que llevarlos a vacunar si no tienen sus 2 vacunas de sarampión. Todos los adultos hasta los 50 años, si ya tienen 2 dosis de vacuna o ya tuvieron sarampión, ya no necesitan vacunarse, pero si tienen la menor duda, hay que acudir a ponerse al menos una dosis de la vacuna, al menos una dosis. Hasta los 50. Básicamente es eso, porque el sarampión es una cuestión de vacunación. Ahí sí que no hay medidas de higiene, es vacunación, básicamente, ¿eh? Es correcto. Insisto, no es reiterar, hasta los 50 años. ¿De 50 años en adelante ya no es necesario?
No, mira, los mayores de 50 o ya tuvieron sarampión o ya estuvieron vacunados o ya pasaron por varias epidemias de sarampión, entonces ya ahorita seguramente no es necesario. Los mayores de 50 ya son de un grupo de muy bajo riesgo. Por primera vez ya los que tenemos algunos años, Paco, tenemos algunas ventajas, ¿eh? Así es, sin duda. Alejandro Macías, doctor, te agradezco enorme estos minutos, valiosísimos siempre. Sale, Paco, saludos. Igualmente, un abrazo, el doctor Alejandro Macías.